tributaria y afectaba también la institucionalidad de la SUNEDU. Sin embargo, a través de un recurso de amparo, la SUNEDU logra que el Poder Judicial declare nula esa decisión por insistencia del Congreso de la República de modificar las reglas del juego. Está con nosotros el procurador de la SUNEDU, Macdonald Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación y a su disposición para contestar las preguntas. Estaba tratando de explicar en contexto, y corríjame si es que me equivoco, a pesar de que el Poder Judicial determina dejar nula esa disposición, esa última disposición por insistencia del Congreso, el Congreso de la República igual publica la norma en el peruano, lo que significaba que al día siguiente entraba en vigencia. Luego, por acción inmediata también de la SUNEDU, se pide un nuevo pronunciamiento del Poder Judicial. ¿Cuál es el escenario legal en este momento de la SUNEDU frente a estas idas y vueltas o estas decisiones tomadas en el Congreso? Gracias. A ver, primero salió la sentencia el día 19 de julio y esta sentencia lo que ordenaba es que se anule todo el procedimiento parlamentario y también le decía que tenía dos parámetros el Congreso de la República. Podía legislar, pero tenía que hacerlo teniendo presente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y lo segundo, que lo podía hacer, pero en beneficio de la calidad universitaria que se está llevando. Muy bien, sin embargo, y esta sentencia es de actuación inmediata. ¿Eso qué significaba? Que no podía ya publicarse la ley. Sin embargo, se hizo. Esa es la razón a ello que la Procuraduría Pública de SUNEDU solicitó a la juez la actuación inmediata de la sentencia. Ese mismo día en la noche, ya nosotros presentamos un escrito de actuación inmediata, lo cual ha proveído la juez y ahí ha ordenado ya expresamente de la inaplicación de esa publicación 31.520 de esa ley a la SUNEDU. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas modificadas que estaban en ese proyecto de ley no le alcanzan a SUNEDU provisionalmente hasta que se pronuncie en todo caso en una segunda instancia el Poder Judicial. Desde que se publica la ley en el Diario Oficial El Peruano y la disposición, la segunda disposición que emite el Poder Judicial, pasaron algunas horas. Correcto. En ese trayecto, la SUNEDU ha recibido alguna solicitud, alguna actuación por parte de las universidades no licenciadas que pareciera que terminarían siendo las más beneficiadas con esa disposición. Bueno, entiendo que no ha recibido nada, pero lo que también hay que dejar claro es que esa ley no surtía efectos para SUNEDU, porque la sentencia, como lo acabo de decir hace un momento, era de actuación inmediata. Entonces no podía haber ninguna publicación y si lo hubiera no se aplicaba para SUNEDU. Acá hay un detalle. Cuando nosotros presentamos la demanda en febrero, nosotros pedimos dos pretensiones. La primera es que no se aplique todos estos procedimientos parlamentarios que ya hasta esa fecha, en febrero, estaba a nivel de comisión. Pero también le dijimos en la demanda de que de publicarse la ley, ¿no? Nos planteamos en un futuro, en febrero, la Procuraduría Pública, y le dijimos a la juez, de publicarse la ley, le solicitamos que se inaplique para la SUNEDU. Y eso es lo que ha hecho el día de ayer prácticamente, ¿no? De acuerdo, entonces prácticamente está disponiendo el Poder Judicial acción clara a través de un recurso de amparo solicitado por ustedes de la inaplicación de esta norma. Correcto. Ahora, a pesar de que el Poder Judicial toma una decisión, sin embargo la ley se publica. ¿Eso constituye una desobediencia a lo que dice el Poder Judicial? ¿Puede entenderse como un desacato a la ley? ¿Eso puede entenderse también como un delito? Efectivamente, considero que sí, pero ahora ya la juez le ha dicho al Congreso expresamente en la última resolución que bajo responsabilidad es la inaplicación de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que no podría, por ejemplo, el Congreso o cualquier universidad venir a decir de que se está aplicando la ley. Cualquiera que diga eso podría ser sujeto de desobediencia a la autoridad, porque las normas son públicas, todos están enterados. Entonces, tienen que continuar con las funciones que venía haciendo SUNEDU. Esto es sobre la composición del Consejo Directivo, sobre seguir licenciando programas, por ejemplo, de medicina, todo continúa igual. Hacer lo contrario
cualquier autoridad de una universidad o del Congreso podría estar sujeta a una denuncia efectivamente por desobediencia a la autoridad. De acuerdo, entonces nos queda claro, nos quedamos tranquilos, sigue con sus funciones a ejecución en plenitud la SUNEDU, continúa haciendo su trabajo y por otro lado existe además, entiendo, una posición que es totalmente válido también por parte de la Procuraduría del Congreso de la República de haber apelado ese recurso de amparo. ¿Cuál es el siguiente escenario dentro del proceso legal? Correcto. Ese es el escenario correcto, en primer lugar, que debería haber tomado y tomó el Procurador Público del Congreso. Apeló la sentencia y en un momento, fíjese, que habían publicado la ley y habían apelado la sentencia. Una contradicción directa. Totalmente, ¿no? Entonces, el escenario correcto es la apelación de esa sentencia, que ya lo hizo el día jueves en la noche, y ahora lo que queda es que se eleve, por parte de la juez, el expediente al superior, que está compuesta por 3 jueces, señale una audiencia, convoque a las partes, esto es, demos nuestros informes nuevamente y emita en una segunda instancia el Congreso de la República, perdón, el Poder Judicial su decisión. Y aquí un detalle chiquito, si la sala confirmara a favor la sentencia a SUNEDU, confirmara la sentencia a favor de SUNEDU, el procurador del Congreso ya no puede ir al Tribunal Constitucional en recurso de agravio. Porque ya se agotaron las 2 instancias. Correcto. En cambio, para el demandante que somos nosotros, si se revocara la sentencia, en un supuesto que también puede darse, nosotros sí podríamos ir al Tribunal Constitucional en recurso de agravio. Esto lo señala el Código Procesal Constitucional. De acuerdo. Digamos que eso es lo que está debidamente establecido. Ahora, el hecho de haber publicado la norma, a pesar de lo que dispuso el Poder Judicial, ya constituye una desobediencia a la ley, en todo caso, o al Poder Judicial. ¿Eso significa que ustedes estarían en facultades de pedir una denuncia a quienes firmaron esa publicación emitida en el peruano? Es importante el apercibimiento. El apercibimiento está hecho en la segunda resolución, y ahí es donde le dice, porque el delito de desobediencia a la autoridad tiene que tener un apercibimiento. Y el apercibimiento lo hace la juez ya en esta vez, en el segundo comunicado, en la segunda resolución que saca, ya de inaplicación de la ley, y ahí sí le dice bajo responsabilidad. Y hay un detalle ahí, a los congresistas los investiga el fiscal de la Nación, por tanto, el juez, o la juez en este caso, podría solicitar al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, elevar el expediente para que le abran proceso a los congresistas, si en caso insistieran en que está aplicándose la ley, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Congreso en tanto esté vigente este recurso de amparo? ¿Tiene que tomar alguna acción o todo queda en el escenario en el que se encuentra en este momento? Debería quedarse ahí hasta que se pronuncie la segunda instancia con una sentencia, ¿no? De acuerdo, entonces nos queda claro cuál es el escenario actual. Ahora, hay voces de algunas personas que entendemos son especialistas en temas jurídicos, decían que una disposición de un juez no podría ir contra lo que dispone una ley publicada en el peruano o aprobada en el Congreso de la República, y que en todo caso, si se entendía que esta ley era inconstitucional, la vía de la inconstitucionalidad a través del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional hubiera sido la acción que debió tomarse en su momento. ¿Cuál es la diferencia de haber aplicado un recurso de amparo y de haber actuado a través de un pedido de inconstitucionalidad? Correcto. A ver, el proceso de inconstitucionalidad se plantea siempre y cuando esté vigente la ley. Y esto toma al día siguiente de su publicación la vigencia. Pero la ley no está vigente para SUNEDU, lo ha dicho la juez. Un primer punto. En ese sentido, ya la situación como está, no sería necesario de que se plantee un proceso de inconstitucionalidad. Primero, dejar claro ese tema. Lo segundo es, ¿por qué un proceso de amparo, ¿no?, de una juez puede alcanzar a este tema y no que se haga un proceso de inconstitucionalidad? Y ahí quiero regresar a enfatizar de que nosotros le solicitamos en febrero, cuando planteamos la demanda, que estaba a nivel de comisión, todavía los proyectos de ley, que si se publicaba la ley, la juez señale e integre la sentencia que se pueda publicar, integre la sentencia favorable a SUNEDU como lo ha hecho,
y se inaplique la ley publicada en su momento. Eso por un lado. Por eso que ella ha tenido ese alcance de poderlo hacer, porque se lo solicitamos en febrero de este año, con la demanda. Y lo segundo es que el Tribunal Constitucional se ha manifestado diciendo de que una juez no puede, por el hecho de la publicación, cuando empieza en un proceso de amparo que está a nivel de un proyecto, por el hecho de la publicación de la ley, no puede sustraerse de la materia. No puede decir, hay sustracción de la materia, ya no me puedo pronunciar porque ya se publicó una ley, la ley, ¿no? Por el contrario, le ha dicho que tiene ese alcance, ese brazo, esa competencia para poder llegar a esa etapa. Y eso es lo que ha hecho. La aplicación también de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Ahora, en esta primera disposición de admisión del recurso de amparo, hay argumentos interesantes que señala claramente la jueza respecto de las decisiones que se tomaron en el Congreso. ¿Cuáles son esos alcances importantes que valdría la pena contarles a nuestros televidentes que ha destacado el Poder Judicial y que ha sido la principal argumentación para que se deje sin efecto estas modificaciones a la ley universitaria? Sí. Nosotros planteamos tres fundamentos que se vulneraban, derechos fundamentales a la cosa juzgada constitucional, al derecho a la educación, que usted ha mencionado, y también el derecho a la imparcialidad. Respecto del derecho a la educación, ¿por qué se vulneraba? Porque lo que estaba el proyecto modificando es las competencias o eliminando de que ya SUNEDU no continuara licenciando programas, y ya lo estábamos haciendo, ya lo venimos haciendo desde el 2019, licenciando programas de medicina, que ya se tiene licenciados más de 8 universidades y 20 están en camino de licenciamiento. Entonces ahí había un derecho de afectar la educación universitaria de calidad, porque lo que queremos todos son buenos médicos, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué el derecho a la cosa juzgada constitucional? Y esto ha sido muy importante, por ejemplo, para la juez fundamentarlo. Porque ya el Tribunal Constitucional en el 2008 ya se había manifestado de que, por ejemplo, la composición de la ANR, de la CONAFU, que eran los que daban las licencias en su momento, los que daban las licencias, decía que la composición de tener a rectores no era lo correcto, no era imparcial. No era juez y parte. Exactamente. Y volvíamos a lo mismo con estos proyectos, diciendo, en este proyecto de ley que se ha aprobado y publicado, dice que tenía que tener en su composición el Consejo Directivo ahora 2 miembros de universidades nacionales y 1 de privadas. Y esta situación ya se había corregido en el 2008 y en el 2014, con los procesos de inconstitucionalidad contra la ley universitaria, ya el tribunal manifestó que la ley universitaria y todas sus normas pasaron por ese proceso de inconstitucionalidad, de que eran válidas, por ejemplo en la composición del consejo directivo y de sus facultades que tenía. O sea, dicho de otra manera, lo que se dispuso en el año 2008 por el Tribunal Constitucional lo aplica la SUNEDU en cumplimiento de lo dispuesto. Así es. Sin embargo, esta modificatoria de la ley, esta contrarreforma que se promueve en el Congreso, lo que hace es incluso desconocer esas decisiones, esas órdenes que da el Tribunal Constitucional para garantizar la calidad universitaria. Correcto. Es así. Correcto, y eso es lo que ha corregido la juez en su sentencia, y le ha dicho, por eso, tú tienes la facultad, la potestad de legislar, pero hazlo en la línea que ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Eso significa que el Tribunal Constitucional ahora, el actual, el vigente, si llegara a su instancia, no podría tampoco desconocer lo dispuesto en el año 2008, en el año 2010. Debería respetarlo, ¿no? Debería respetarlo por 2 cosas. Primero, porque son unas sentencias emitidas por otra composición del tribunal, pero primero, y segundo, porque se vería que se está afectando derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo. ¿Y el tercer componente era? El derecho a la independencia, ¿no? Porque ahí justamente está un poco, se ve por el tema de la composición del consejo directivo, ¿no? 2 personas que querían ingresar de universidades nacionales y 1 de privadas, ¿no? Esto significa que no habría independencia en el consejo directivo. Además de que sin concurso público, ¿no? Lo que tenemos ahora, concurso público para los que quieren ser miembros de los consejos directivos, ¿no? De acuerdo. Finalmente,
Lo primero que conocimos en la actuación de la SUNEDU tuvo que ver con el licenciamiento de las universidades en nuestro país, garantizando o exigiendo al menos 8 criterios mínimos de calidad. Ya se cumplió con ese procedimiento. Ahora estamos entrando a una segunda fase, que entiendo tiene que ver con licenciar las carreras que dictan las universidades. ¿Es así? Efectivamente es así. ¿Cuál es el nivel de avance en ese sentido? Ya nosotros lo que hemos hecho es, empezamos el 2019 con una resolución que dio el Consejo Directivo y se ha empezado con medicina. En medicina ya se tiene, como dije hace un momento, más de 8 universidades que ya están licenciadas en medicina y más de 20 universidades que ya están en proceso. Y estas universidades deben venir en este año y en el próximo año. Y también ya se va a empezar con Derecho, con las facultades de Derecho. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo se han propuesto licenciar todas las carreras? ¿Cuál es el escenario de tiempo que tienen en mente en la SUNEDU? Bueno, con medicina que ya se empezó, yo me imagino que el próximo año se debe estar terminando y lo que es Derecho empezando el próximo año, ¿no? Le hago esta pregunta porque es muy importante. Cuando una persona, un padre de familia, quiere que su hijo ingrese a la universidad, lo primero que miran es, ¿está licenciada o no está licenciada? Pero ahora estamos entrando a una siguiente etapa. Ok, está licenciada, pero esa carrera que quieres estudiar en esa universidad, ¿está licenciada? Eso es lo que viene a continuación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ajá. Porque eso va a garantizar no solamente de que su hijo pueda estudiar en una universidad que tenga las condiciones básicas de calidad, sino que ahora su programa que quiere estudiar, ¿no?, esté también con esas condiciones básicas y que sea un profesional exitoso mañana, ¿no? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. McDonald Rodríguez, procurador de la SUNEDU, ha estado conversando con nosotros y dejando entender con total claridad cuál es el escenario actual de la SUNEDU. Muy bien, pero vamos a seguir hablando de un tema que es interesante y es que en el siguiente informe vamos